corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por darnos su palabra. Y ahora, Señor, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Y en esta hora le rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 92. Cuando hablamos de Jesús como el Hijo del Hombre, descubrimos que se presenta con ese título, con ese nombre, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y llama la atención cómo en su naturaleza humana Cristo fue sin pecado. Cristo vivió en este mundo, pero no pecó. Era el segundo Adán, un ser humano, pero vino a darnos el ejemplo y el testimonio que debió dar Adán. Tomó la naturaleza humana con todo su pasivo, pero no tomó tendencia al mal como Adán y Eva. Por tal razón podía pecar como Adán y Eva pecaron, pero no pecó. Donde Adán falló, Cristo venció. San Juan capítulo 8, versículo 46, dice Jesús: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? De manera que el Hijo del Hombre fue completamente humano y es completamente divino. Número 1. El apóstol de los gentiles declaró que Jesús no conoció pecado. El apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Número 2. Jesús fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Hijo del Hombre. Recuerde que estamos trabajando con los perfiles de Jesús en el libro de Apocalipsis y estamos detenidos con la frase, el título, el nombre, Hijo del Hombre. Número 3. Pedro pudo testificar que nuestro Señor no cometió pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos dedicar la vida al conocimiento de nuestro Señor. Número 4. Juan el amado nos garantiza que no hay pecado en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque fue completamente humano, siendo completamente divino, no pecó. San Lucas, capítulo 23, versículo 14. Llama la atención lo que nos dice Lucas, capítulo 23, el versículo número 14.
Dice Lucas 23:14, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, está hablando Pilato, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pilato sabía que era inocente. Pilato lo investigó y se dio cuenta que no era culpable. La esposa de Pilato le escribió y le dijo, nada tenga que ver con ese justo. Dice San Mateo capítulo 27, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Inocente, sin pecado. Y cuando usted sigue mirando, aún los demonios reconocieron quién era Jesús, el Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 8, versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y San Marcos capítulo 1, versículo 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo del Hombre. Aunque era un ser humano, aunque se hizo humano, no pecó, no falló, no cometió pecado. Ahora una pregunta interesante. ¿Cuál era el propósito de Cristo al encarnarse? ¿Para qué se vistió con humanidad? ¿Cuál era el propósito? Y ahora esto se pone interesante. Ponga cuidado. Ponga cuidado. ¿Para qué se encarnó Cristo? ¿Para qué se hizo humano? ¿Cuál era el propósito? Número 1. Vino para revelar a Dios al mundo. Cristo vino para dar a conocer a Dios a la humanidad. Para que conozcan quién es Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su gloria, unigénito, monogenes, el único de su especie. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino para dar a conocer al Padre. Cristo se hizo carne para dar a conocer al Padre. San Juan capítulo 17, versículo 6 y versículo 26 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vino para revelar al Padre, vino para dar a conocer a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Hijo del Hombre vino a la tierra para que conocieran a Dios, para darnos a conocer al Padre. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dar a conocer al Padre. Número 2, Jesús se hizo carne, se hizo hombre para acercar a Dios y al hombre. ¡Qué hermosura! En Cristo está representado el Padre, en Cristo está representada la humanidad. Cristo es el monogenes,
el único de su especie. Ahora, en Cristo, bendito sea Dios, hay un ser divino, en Cristo hay un ser humano. Se unen el cielo y la tierra con lazos que son indisolubles. Nadie lo puede desbaratar. Y será una unión por la eternidad. Por esa razón, los seres humanos viviremos en la casa de Dios, porque allá hay un hermano mayor que nos representa. Y ese hermano mayor también es Dios con nosotros, Emmanuel, maravilla de maravillas. Dios mío, bendito sea Dios. Vino para acercar a Dios y al hombre. San Juan 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo vino para hacer que el Padre y el hombre se acerquen. Como decíamos hace unos días, Cristo es el puente, la escalera. Por eso en Génesis el sueño de Jacob, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. San Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hizo hombre para lograr que la humanidad y Dios se unieran. Bendito sea el Señor. Primero de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mire qué lindo dice, para llevarnos a Dios. Recuerde que el pecado produce una separación entre Dios y los hombres. Recuerde que el pecado nos separó de Dios. Llama la atención cómo lo presenta Isaías en una forma un tanto pintoresca. Él nos dice claramente que el pecado produjo una separación entre Dios y los hombres. Dice Isaías 59, el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cristo viene para resolver, salvar ese abismo, esa división. Vino para acercar a Dios y al hombre. Número 3. Cristo vino a identificarse con el hombre por nombre. Hijo del hombre. Es llamado Hijo del Hombre, ya hemos visto aproximadamente 77 veces en el Nuevo Testamento. Se identificó con usted, se identificó conmigo como nuestro hermano mayor. En el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a cumplir una misión. El propósito de su encarnación fue traernos salvación y vida eterna. Número 4. Vino para cargar con los pecados de la humanidad. Vino para tomar y llevar sobre sí el pecado de la humanidad. Vino para matar el pecado
en su propio cuerpo, en su propia carne. Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12 nos muestra cómo Cristo cargó el pecado de la humanidad. Llama la atención cómo una y otra vez se repite que Cristo llevó tras sus espaldas como el mismo Dios, Dios mío, decidió tomar el pecado, cargarlo sobre sí y matarlo en su propio cuerpo. Veamos ahora cómo Cristo carga el pecado de la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12, dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, cargó, colocó sobre él el pecado de todos nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. Amnos, el Cordero apartado para el sacrificio. Y ahora, después que murió en la cruz, es el Arnión, el Cordero que fue sacrificado. Dice el versículo número 11, Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, Hijo del hombre. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hijo del hombre, se identifica con el hombre. San Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Airó, que carga, que lleva, que toma para sí. Mire la misma frase en el Antiguo Testamento con Dios. Dice Isaías capítulo 38, versículo 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vino para cargar con los pecados de la humanidad. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito sea Dios. Misericordia de misericordia. Dice 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar, airó, llevar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amigo, amiga, hermano, hermana. Recuerde que estamos con la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos trabajando con la miniserie Cristo el Yo Soy. Y nos hemos detenido en San Juan 14:6, donde Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y estamos estudiando la palabra verdad, la verdad. Si usted está en Cristo, si usted tiene a Cristo, si usted pertenece a Cristo, no tiene nada que temer. Si usted está en Cristo, la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cristo es la clave. Vivir en Cristo. Cristo cargó el pecado de la humanidad. Número 5,
¿Para qué se encarnó Cristo? Quinta razón. Cristo vino a morir en nuestro lugar. Mire qué lindo lo dice Isaías, capítulo 53, versículos 5 en adelante. Oiga qué cosa linda. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Bendito sea Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías profetizó cada detalle del sacrificio de Jesús. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el nombre de Dios. Me gusta la Biblia porque la Biblia es un periódico actualizado. Sus noticias no envejecen. Es como la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús lo dio todo por amor a usted. Lo derramó todo por amor a la iglesia. Cuando aquel soldado le partió el corazón, lo que salió fue agua y sangre. Se vació de la vida por amor a ti. Por amor a mí. Increíble el amor del Señor. Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y repito, la cual Él ganó por su propia sangre. La ganó, la compró con su propia sangre. Ahí está el valor suyo, amigo, el valor mío. El valor suyo, hermana, amiga, y el valor mío. Valemos la sangre de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pagó el precio del pecado, conquistó al pecado, a la muerte, a la maldad, al diablo, a los demonios, a los hombres, a todo el mundo lo conquistó. Murió, pero resucitó. Bendito sea Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante. Ponga cuidado a lo que dice aquí el apóstol Pablo. Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7, ciertamente,
Apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea Dios. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo digo, amigo, amiga, alabado sea el nombre de Dios. Qué belleza, qué profundidad, qué maravilla. Encontrar las pruebas, las evidencias que confirman, afirman, reafirman, establecen nuestra salvación en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dios resolvió el problema del pecado. El pecado no es un problema para nosotros, Cristo ya lo resolvió. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Cristo. Necesitamos creer al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos la fe que produce la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Bendito sea Jesús. Nadie, amigo, nadie, amiga, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar del universo. Nadie te ama como Dios, como Jesús, como el Espíritu Santo. Nadie. Y ese amor debe ser correspondido con amor, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es una cuestión de amor, es una relación de amor. No estoy hablando de sentimentalismo, estoy hablando de amor. Es un principio. Es un principio tan grande y categórico que Dios dijo, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una relación de amor, libre, abierta, franca, espontánea. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra de Dios. Es hermoso dejar que la palabra de Dios hable. No son ideas mías, no son ideas de un predicador, no. Son las ideas y los principios de Dios en su palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bendito sea el Señor. Cuando conocemos a Jesús, cuando estudiamos su palabra, cuando estudiamos su sacrificio, cuando estudiamos su ministerio, cuando estudiamos su vida, cuando nos llenamos de su vida, el Santo Espíritu viene y arranca de nuestro ser el demonio del egoísmo y nos llena con su presencia bendita, y hay un cambio en nosotros, un nuevo nacimiento. Esa experiencia vivieron los discípulos, los apóstoles. En lugar de buscar quién sería el mayor, ahora encontramos a cada uno de ellos rendidos a los pies de Jesús, ofreciendo lo mejor que tenían, su propia vida. Y con excepción de Juan y de Judas, que se ahorcó, todos murieron como mártires. Señor, ¿qué es lo mejor que tengo para darte? Mi vida, pues la ofrendo a ti. Y murieron como mártires. Amigo, amiga, cuando usted es capaz de dar su vida por algo o por alguien, entonces verdaderamente algo pasó en la vida suya con relación a esa otra persona.
Bendito sea Jesús. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 18, versículo 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación está tan segura, tan asegurada, tan certificada, tan confirmada, porque quien pagó fue Dios que se hizo hombre. No hay nada que dudar de la salvación. Dios no se engaña a sí mismo. Dios no puede mentir porque aborrece la mentira. Dios mismo se encargó de resolver el problema del pecado en su propia persona. Bendito sea Dios. Y es un asunto tan de Dios que entonces el Cordero es Cristo Jesús. Cristo es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. El Padre Celestial es el que hizo posible el plan de salvación. Y el Espíritu Santo es la garantía de la salvación. La salvación es un asunto del gobierno divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué hermoso cuando la Biblia lo dice, lo repite, lo declara, lo aclara, lo establece, y bendito sea Dios. Mire lo que dice ahora 1 de Pedro 3, 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Número 6. Cristo se hizo carne, Cristo se encarnó y vino para destruir al diablo y sus obras. San Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. San Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amigo, amiga, recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Recuerde que estamos trabajando con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Recuerde que estamos contemplando a los perfiles de Jesús en el Apocalipsis y estamos trabajando exactamente con el título Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, se encarnó, se hizo hombre para pagar el precio del pecado. Dice la palabra de Dios, San Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vino para destruir al diablo y sus obras. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo ya venció. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire ahora estos detalles interesantes. Mire que estos detalles interesantes. Isaías 53, versículos 3 y 4. Mire este detalle interesante. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras quejas, las cosas que nos angustian, todas nuestras cuitas, nuestros pesares, nuestro sufrimiento. ¡Uy, qué cosa linda! Dice aquí la palabra de Dios, Isaías 53, versículos 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira lo que dice ahora.
Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores. Llama la atención cómo Mateo nos habla refiriéndose a este pasaje en San Mateo capítulo 8, versículo 17. Mira lo que dice. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la Biblia de Jerusalén dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. En otra versión de la Biblia, la Nácar Colunga dice, Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Cargó nuestras iniquidades, llevó nuestras dolencias, echó sobre sí todas nuestras miserias. Bendito sea Jesucristo. Las palabras originales también se traducen como dolores, enfermedades y debilidades. Cargó nuestros dolores, nuestras enfermedades y nuestras debilidades. Llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y nuestras debilidades. ¿Por qué cargarla nosotros si ya la cargó Él? Amigo, amiga, acérquese al Señor. Pídale a Jesús que envíe el Espíritu Santo a su vida para que le convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que el Santo Espíritu le inspire a leer la Biblia y al leer la palabra de Dios se produzca en usted la fe, como dice Romanos 10:17. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Y entonces aceptando a Cristo Jesús, usted recibe la gran bendición de que Él cargó sus dolores, sus enfermedades, sus debilidades. Unámonos en este pedido, en esta experiencia, para que Cristo cargue todas nuestras dolencias. Ya las llevó y las cargó y la clavó en la cruz del Calvario. Pagó el precio de nuestros pecados. Y esta es la belleza, la grandeza de Jesús al hacerse hombre. Y es hermoso tener a Jesús representándonos en el reino celestial. Necesitamos conocer a Jesús. Cada día necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor participó de carne y sangre. Se hizo hombre, se encarnó para hacer en nuestro favor, para hacer por nosotros lo que no podía hacer de otra manera. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vino para hacer la voluntad del Padre. Vino a pagar el precio de nuestro pecado. Amigo, amiga, hermano, hermana. Siendo que es una realidad y una gran verdad que Cristo se hizo hombre. Siendo que el Hijo de Hombre es un ser divino y humano también. Siendo que Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Siendo que lo dio todo.
para nuestro beneficio, hoy es un buen día de nosotros renunciar a todo para tener a Cristo. Cristo es la perla de gran precio. Aquella parábola de la perla donde la persona redescubre, va y vende todo para comprar ese lugar y quedarse con la perla. Hoy es un buen día, amigo, amiga, hermano, hermana, para vender, perdón, entiéndanme, simbólicamente, para decir no a las cosas de este mundo y decir sí a Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo, creo que Pablo lo ilustra en una manera muy interesante en Filipenses. Pablo lo ilustra de una forma muy interesante que nos ayuda a tener una idea más clara de lo que estamos tratando de decir. Dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo número 3, dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y añade, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿se atreve usted a decir como el apóstol Pablo? Cuando dice, y lo tengo todo por basura. Una declaración interesante. Para ganar a Cristo. Versículo 8. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, cuán precioso es Cristo para usted. ¿Quién es primero en la vida suya? ¿Quién es primero en la vida suya? En nuestra vida las cosas que son importantes o las cosas que son urgentes, importantes e urgentes, nos toman tiempo. Y generalmente le dedicamos tiempo a lo urgente y a lo importante. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Jesús? Al Hijo del Hombre, al que lo dio todo por usted. ¿Cuánto tiene de usted? No es cuánto tiene usted de Cristo. Cristo lo dio todo. No es cuánto tiene usted del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dio todo. La pregunta es, ¿cuánto tiene Cristo de usted? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de usted? ¿Cuánto le ha entregado usted a Dios? No se engañe, por favor. La vida que vive hoy dice cuánto tiene Dios de usted. ¿Qué porcentaje tiene Dios de usted? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Termino con esta pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere darle usted el 100% a Cristo? Decir no al mundo y depositarlo todo en el Hijo de Dios que lo entregó todo por usted. Cristo lo dio todo. Y en relación con nosotros, solamente pide eso, que le demos todo. ¿Dice usted sí al entregarle todo a Cristo? Levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, levantamos las manos para decirle, le entregamos todo. Todo. Le entregamos la vida completa, Señor. Sea usted el director, el gestor, el todo de nuestra vida, Señor.
Renunciamos al mundo y a sus cosas y nos entregamos a usted. Le dejamos la vida y todo nuestro ser, Dios. Saque el mundo de nosotros, Señor, y presérvenos del mundo. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Como dijera Jesús, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. No son del mundo. No queremos ser del mundo, Señor. Queremos ser solo suyo. Gracias por darnos a Jesús y a través de Jesús, que es el camino, regresamos a la casa del Padre como el Hijo pródigo para quedarnos para siempre en la casa del Padre. Y entonces, Dios, le decimos gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo.